Hola amigas y amigos del portal del Villegas. Vamos a continuar como lo dijimos ayer, con estas grabaciones hechas en la noche para que salga temprano este video. Y hay otras ventajas: las construcciones no están a mi alrededor haciendo ruido, mi romadizo crónico es muy menor en la noche, en la tarde que en la mañana, todo bien. Y de vez en cuando leo los comentarios que hacen por ahí en YouTube sobre los programas. La gente se fija en detalles de lo que hay aquí. Y alguien por ahí dijo que yo había cambiado el computador porque vieron uno distinto al que no suelo usar. No he cambiado ninguna cosa. Todos los computadores que ustedes pueden ver en mi escritorio, incluyendo este, que lo estoy tratando de arreglar, son computadores de desecho de mi hija o de mi esposa, que yo los recibo, los arreglo, los amonono y después me paso toda la vida tratando de mantenerlos a punto. Yo no recuerdo haberme comprado un computador nuevo hace años. Y ahora entramos en materia con unos mails muy interesantes. Algunos son un poquitín largos, pero vale la pena leerlos por lo menos en su mayor parte. Como de costumbre, voy a dejar sin leer el nombre de las personas que los envíe para evitarle cualquier problema. La persona que me escribe es un docente, un profesor de educación media que logró surgir en su carrera profesional producto de mi esfuerzo y mérito fascista. Me desempeño en un cargo directivo en un colegio público del norte. Conozco las bases curriculares y sus actualizaciones, junto con los planes y programas de estudio, las asignaturas, en su mayoría. Leí y seguí con interés la propuesta del Ministerio en cuanto a eliminar del Plan Común a Historia para tercero y cuarto medio. Hubieron algunos puntos que fueron de mi atención, los cuales analicé antes de formar mi propia opinión, lo cual me ganó el odio entre colegas en redes sociales. Esto de analizar las cosas antes de hablar es un pecado mortal, como ustedes saben. Entonces, aquí me hace una serie de puntos el profesor. Dice: durante el 2016 se comenzó a implementar nuevas bases curriculares para séptimo básico hasta segundo medio en cada una de las asignaturas. Lo que se hizo fue un currículum que abordara todos los objetivos de aprendizaje en esos años. Es así como los estudiantes segundo medio a fin de año ven, ya que no digamos que aprenden, lo que se estudiaba en el plan antiguo hasta cuarto medio, previo a las nuevas bases curriculares. No faltaron los profesionales, aquí lo pone entre comillas, que acusaron al gobierno de querer sumir en la ignorancia al país. Elaboraron frases típicas: te quieren ignorante y sumiso, no quieren que sepamos la historia de la derecha asesina, un país sin historia es un país sin memoria. Y ustedes seguro conocen muchas más, sin duda. No fueron pocos quienes, con un semblante serio y con tufo académico, se pararon frente a muchos a decir: bueno, ¿y qué pasa con los aprendizajes de esos cursos? Lo anterior me dio a entender que los profesores no saben lo que tienen que enseñar, no leen las bases curriculares del Ministerio de Educación y mucho menos los planes y programas de estudio de las asignaturas que ellos mismos imparten. Tan solo el año anterior se nos mostró un estudio realizado por el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, donde nos revelaban que sobre el 80% de los docentes no dominan los planes de estudio que deben impartir, y son los mismos docentes quienes año tras año se quejan sobre el CIMSE y la PSU y los nefastos resultados que obtenemos en el país. Pero es obvio, si ambas pruebas evalúan lo que el Ministerio nos pide que enseñemos y no lo están enseñando. Son muchos los puntos a analizar, y etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí: no quiero ser un defensor del gobierno, ni menos de sus propuestas. Tan solo me di el tiempo de estudiar la propuesta, que tampoco es de este gobierno, por lo demás viene de atrás, y contrastarla con los argumentos, más bien opiniones vagas, de mis colegas. Y así sucesivamente. Interesante. Independientemente que uno esté de acuerdo o no con este profesor, independientemente de eso, hay una cosa que es de gran mérito hoy en día, y es no sumarse a las barras ladradoras o rebuznadoras
a decir la primera cosa que les parece a los rebuznadores y a los ladradores que le puede hacer algún daño al gobierno, que puede darles algún rédito político, porque esa es la forma de pensar que tienen ahora muchas personas, lamentablemente. Y aquí viene otro mail, otra onda. Dice: yo vivo en un pequeño pueblo del sur de Chile. En algunos aspectos eso basta para sentirse alejado de los avatares de la pugna política cotidiana. Pero quiero comentar que por lo mismo, por el hecho de ser una ciudad pequeña, donde vive, podemos palpar con mayor brutalidad los signos de nuestros progresistas tiempos. En Santiago seguramente se ven a diario marchas por toda clase de razones. Y estas mismas marchas se repiten en pueblos pequeños. Pero mientras en Santiago son desconocidos y anónimos los rostros perdidos en la masa que desfila, acá son los rostros cotidianos de nuestros vecinos, amigos, colegas de trabajo, antiguos compañeros de colegio, etc. Un día marchan mis amigos bajo la lluvia por el fin de las AFP, para poner fin al robo, etcétera, etcétera. Al otro día marchan por los ríos libres y no a las represas, sean chicas o grandes. Otro día nos deleitan marchando y vociferando, alertándonos de las mineras que podrían destruir nuestro mundo. Luego el turno de marchar es contra las salmoneras, las forestales, los despidos en el sector público, los tratados de comercio, etcétera. Casi siempre marchan por estar en contra de algo. La única marcha que recuerdo a favor de algo es la marcha por la legalización de la marihuana. Lo curioso para mí es que son siempre los mismos, los que están marchando para un no. Esos mismos rostros que se repiten en todas esas épicas luchas por la humanidad y por nuestra no solicitada salvación, son personajes de nuestra ciudad que puedes individualizar. En una ciudad chica uno sabe quién es quién. Tienen nombre, tienen una historia, pertenecen a una larga fauna de distintas y graves historias personales. Muchos de ellos son aspirantes de hierba, músicos de esquina y eternos voluntarios cesantes incomprendidos. Lo que quiero decir en general es que lo que no veo en estas marchas es a gente emprendedora de trabajo y estudio. No son precisamente los más amantes del tesón y las disciplinas los marchantes. Son mucha gente con vidas rotas que no logran encontrar un camino para sentirse al menos satisfechos, o son personas de nuestro entorno a quienes, entre comillas, el pérfido sistema los ha colmado de oportunidades por herencia, empleo, estudios y así, están resentidos y viven marchando y vociferando. Aquí, continúa más o menos en el mismo tono. No voy a hacer comentarios, me parece, cada cual verá, la gente que está viendo este programa en provincia, que vive en una ciudad pequeña, si más o menos tiene la misma sensación de que los que marchan, los que vociferan y los que reclaman son los que tienen alguna cuenta pendiente con la situación, a veces una cuenta pendiente legítima, porque la situación no es aceptable, y otras veces simplemente se cuelgan a cualquier cosa para expresar, evacuar sus furias personales. Eso es bastante abundante. Y ahora entro en las materias que tengo para ustedes hoy, que son las siguientes. Primero, acabo de ver en la prensa que Chile cayó muchos puntos, muchas posiciones en el rating de competitividad que evalúa, que hace este ranking, un centro mundial que hace estos estudios radicado en Suiza. Haciendo un comentario general sobre Latinoamérica, dice que esta es una región muy reformista en el papel, pero difícilmente lleva a cabo esas reformas de papel. Con respecto a Chile, dice, habían quizás demasiadas expectativas. Luego va caso a caso, revisando situaciones de otros países. De Brasil dice que es un caso perdido. De México dice que las reformas a la economía son imposibles. Y así sucesivamente pasa también por Argentina. Y luego pone en contraste al país que está en el tope de la tabla de competitividad, que es este país en miniatura,
Singapur, ciudad-estado prácticamente, que está en el primer lugar, gracias, dicen, a la capacidad de su fuerza laboral, su disciplina, su destreza, a la tecnología que ellos implementan permanentemente, a una serie de leyes y formas que promueven los buenos negocios. Cosa que, por ejemplo, en Chile no ocurre. Cuando se quiere denostar a un gobierno, un partido, al Estado, se habla de que están solo preocupados del lucro, hacer negocio. O sea, es un pecado. Esto de hacer negocio es un pecado. Esto de promover los negocios, peor todavía, pecado mortal. Ahora, la pregunta que se hace uno, ¿por qué Latinoamérica es así? Porque efectivamente son países que están siempre ahí dándose vuelta más o menos en la misma situación. Ese es un tema como para estudiarlo a fondo, y naturalmente hay toda clase de teoría. Las teorías marxistas de la época en que yo estaba en la universidad estaba de moda la teoría del desarrollo del subdesarrollo. Buena la frase, ¿eh? En el sentido de que éramos víctimas, por supuesto, del imperialismo, que nos obligaba a seguir un camino de desarrollo que en realidad nos conducía a la dependencia. También se llama la teoría de la dependencia. Esa es una teoría. Hay otras teorías. El hecho es que, por un montón de razones que tendría que escribirse otro tratado más para estudiarla, estamos, los países latinoamericanos, entrampados en una madeja de circunstancias culturales, institucionales y sociales que producen muchos efectos. Dificultan la cooperación entre los distintos grupos, estamentos, clases, etc. Todo lo contrario, está generando siempre conflicto. Este es un mundo conflictivo, de conflicto, de guerra perpetua, que se expresa a todo nivel. No promueve la innovación, por lo que ya vamos a ver de inmediato. Y promueve el conflicto. Entonces, lo que aquí anoté, me parece a mí que más o menos corresponde, todas estas circunstancias, que no puedo entrar a detallar el por qué se dan a su vez, tienen un resultado bastante claro. Llevan a un estado de cosas en el cual el propósito central de la sociedad en su conjunto y de los grupos componentes no es el avanzar, el crecer, el desarrollarse, haciendo el máximo uso de los recursos humanos y materiales que existen, los talentos, instigando más competencia para precisamente obligar, por medio de la competencia, a que cada cual, cada grupo, persona, profesional, haga el máximo esfuerzo y saque lo mejor de sí. Y esto en un ámbito de libertades, para que esa competencia y esa búsqueda, cada cual de su maximización de beneficio a través del uso de sus recursos, funcione. Sociedades que apuntan entonces a crecer, y todo se organiza directo e indirectamente para ese objetivo. En Latinoamérica observamos exactamente lo contrario. Son sociedades que en su constitución global, institucional, legal y peor todavía cultural, mental del ciudadano promedio, apuntan no a crecer, sino a que regular el conflicto, a tratar de que los distintos elementos de esta sociedad preserven los precarios territorios que han conseguido históricamente en esta historia de conflicto. Entonces cada cual defiende lo suyo, y eso significa privilegiar el que no haya cambios, porque el cambio puede significar que ese territorio que hemos logrado conquistar se desmorone. Y le pongo dos ejemplos muy simples. En el sector empresarial se ve notoriamente un afán de preservar los privilegios monopólicos que puedan tener, o las posiciones hegemónicas de mercado, o las disposiciones legales que en algún momento ellos lograron que el Estado promulgara para favorecerlos. Y si no pueden hacerlo en forma legal, entrando a colaborar con sus propios competidores, lo que llaman aquí las colusiones. Todos estos distintos elementos tienden a preservar un estado de cosas conseguido, beneficioso, y que no queremos cambiarlo, y por lo tanto ni un solo paso para ninguna parte, porque se puede desmoronar todo. Y por otro lado tenemos el lenguaje que escuchamos en los sectores laborales, donde, y por algo viene esta frase típica, las conquistas laborales, donde también lo principal no es buscar mejoras en la situación
laboral en el sentido de permitir un progreso, permitir que los mejores, que los más competentes crezcan como personas y como trabajadores. Aquí lo que interesa es preservar las conquistas, preservar los espacios que se han logrado, aunque sean mínimos, preservar las disposiciones legales, preservar las instituciones. Cada grupo en esta historia de conflicto perpetuo busca preservar lo que ha conseguido en el equilibrio precario en que terminan siempre los conflictos, porque los conflictos llega un momento en que se produce una especie de tregua, una especie de acuerdo momentáneo, un armisticio. Entonces las partes sostienen sus privilegios, aunque sean minúsculos, hasta la próxima ocasión en que se rompan estos esquemas y haya el conflicto otra vez, adquiera una enorme fuerza, como lo vemos en Latinoamérica todo el tiempo, la guerra de clases perpetua. Cada grupo se aferra a su territorio, aunque sea un territorio miserable, mínimo. Uno lo ve hasta en las disputas entre los vendedores ambulantes, que se apropian de un pedazo de calle, o los que estacionan automóvil, que se apropian de un estacionamiento. Y ese mínimo y miserable y minúsculo y microscópico privilegio luchan para mantenerlo como sea. Es lo que han conseguido en esta lucha de todos contra todos, en esta ley de la selva. Entonces, la idea de cambiar, de modificar algo, ya sea la ley laboral o las cotizaciones previsionales o que las empresas compitan con el mundo, es intolerable. Un amigo que tengo, que es uno de los que me queda, me contaba, porque él era periodista en el Frente Económico, en un importante diario de la capital, como dicen. Era periodista del Mercurio, del área económica, y le tocó ir a muchísimas entrevistas o conferencias o ruedas de prensa que daban líderes del sector empresarial cuando empezó en el régimen de Pinochet a determinarse que se iba a seguir una economía de libre mercado hacia todo el mundo. Y era una queja tras otra de todos esos empresarios, de toda esa casta empresarial que a lo largo de los años de la llamada sustitución de importaciones, los gobiernos radicales, el gobierno Alessandri, todos esos gobiernos previos, habían conseguido situaciones monopólicas, ventajas especiales, cosas como por ejemplo que permitían armar citronetas en Narica, toda una serie de situaciones artificiales, desde luego basadas, entre otras cosas, en que no se podía importar a diestro y siniestro ninguna cosa, literalmente. Era una industria, un desarrollo empresarial protegido, atrincherado en monopolio, en disposiciones legales. Y entonces se subían por las paredes, literalmente, me cuenta este amigo. Él fue a reuniones de la SOFOFA, de todas las instituciones empresariales. Todos los más grandes empresarios de la época, Orlando Sáenz y otros, Sáez, no me acuerdo los nombres de esa gente, estamos hablando hace 40, 50 años atrás, poco menos. Todos estaban en oposición a estos cambios porque veían que se estaban poniendo en peligro los territorios que habían logrado conquistar. Entonces, cuando estos suizos dicen que en Latinoamérica se habla mucho de cambio, pero no se hacen muchos cambios, están apuntando a precisamente lo que ocurre acá. Todos pueden percibir que algunos cambios son necesarios y por lo tanto se habla de ellos y se llevan al papel. Les pongo un solo ejemplo. ¿Desde cuándo está usted escuchando esto de que es preciso modernizar el Estado? ¿Y cuándo se ha modernizado? ¿Cuándo ha podido hacerse lo que es necesario? ¿Cuándo? Aquí tenemos un grupo de gente que tiene un territorio, funcionarios públicos que tienen capacidad de voto y que consiguieron en algún momento la inamovilidad en los cargos. Consiguieron también su territorio atrincherado legal e institucionalmente. Vaya usted a luchar contra eso. Vaya usted a luchar contra las empresas que han logrado también atrincherarse en sus monopolios legales o de facto. Vaya usted a decirle a la gente que vive en el mundo gremial y sindical que es preciso reformar todo el sistema laboral, porque francamente está anticuado y francamente pone un freno al desarrollo no solo del país, sino que de los propios trabajadores. Vaya usted a decirles eso. Aunque no tengan claro cómo, tienen miedo y sospechan que van a perder esos privilegios, grandes, pequeños o medianos que puedan tener. Y esto es lo mismo que pasa en Argentina a todo nivel.
en Argentina es capaz que elijan de nuevo a la señora Fernández, porque la clase media argentina se acostumbró durante, no sé, desde los años 40 o 50, a vivir con toda clase de privilegios, de donativos en el fondo del Estado argentino, que era capaz de disponer de muchos recursos, porque era mucho menor esa clase media a la cual había que atender, y los recursos que tenían por las exportaciones de carne y otros elementos eran suficientes para eso. Pero esas políticas, por supuesto, de comprar clientelas sociales, clientelas electorales, clientelas en distintos estratos, tiene un límite en la capacidad del Estado para seguir obteniendo recursos para hacerlo. Y todos se dan cuenta de eso. Macri se da cuenta de eso. Cualquier economista con dos dedos de frente argentino se da cuenta de eso. Que no se puede seguir regalando el gas, no se puede seguir teniendo una burocracia infinita, no solo del Estado central, sino que cada uno de los estados, recordemos que Argentina es una república federal. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo entiende. Y por eso incluso muchas personas votaron por Macri, pero cuando llega el momento de que esas palabras, que esas promesas, que esos discursos se conviertan en realidad, empiezan de inmediato la resistencia, porque te están tocando esos intereses, aunque sea minúsculos, ese beneficio que tenías de calefaccionarte prendiendo el horno de tu cocina y no pagar la cuenta como correspondía. Entonces, esa es la trampa institucional, cultural, legal, mental en que se encuentra Latinoamérica. ¿Y por qué? Por el origen de nuestras naciones. Pero eso ya sería otra historia y yo no estoy aquí para meterme en esas profundidades por ahora. A lo mejor algún sábado lo hago, porque todas estas cosas tienen un origen. El origen determina muchas cosas para el futuro, como que queda impreso el ADN de una sociedad, cómo partió esa sociedad, con qué clase de instituciones, con qué clase de normas, con qué clase de valores. Y esas cosas, aunque hayan transcurrido décadas, incluso aunque hayan transcurrido siglos, siguen reverberando y produciendo efectos que se olvidan en su origen. A uno le parece que son cosas del presente nada más, pero vienen de muy atrás. Así es que sí, nuestras capacidades de reformar nuestros sistemas sociales, culturales e institucionales en Latinoamérica es muy reducido, porque cada cual en esta historia de conflictos, de guerra de todos contra todos, cada cual preserva o trata de preservar el pequeño territorio que logró conquistar en estas luchas sociales, como las llaman. Luchas sociales, por algo se habla de lucha social en América Latina. En otros países del mundo no se usa ese lenguaje, no se habla de las luchas sociales, no se identifica la historia del país con las luchas sociales. Acá sí, y se identifica con razón, porque debido al origen de nuestras sociedades, efectivamente han habido desde el principio luchas. Para decirlo en pocas palabras y para nombrar solo un elemento, estas sociedades partieron como sociedades de explotación, una casta de soldadotes de España imponiéndose sobre una masa aborigen a la que convierten en peones de la tierra o literalmente esclavos. Esa historia inicial marca todo lo que viene para adelante. Voy a verles ahora, hacerles algunos recuerdos, porque somos de memoria frágil. Si usted quiere vender pronto, ahora ojalá, en vez de estar esperando a Godot, como en esa obra de teatro, que no llegó nunca. Si usted quiere vender su propiedad, póngase en manos de Hey. Déjese de payasada, esto de poner anuncios en el diario, incluso en la internet, está bien, pero no funciona bien. Solo que usted tenga mucha suerte. En general funciona pésimo. Porque usted, como yo, no anda vendiendo todos los días una casa o un departamento. Pues son cosas que uno hace una vez o dos en la vida, salvo que uno tenga una empresa inmobiliaria. Pero si uno es un ciudadano común y corriente, ¿cuántas veces uno vende o compra? Una vez, dos veces. Entonces uno no tiene expertise. Póngase en manos de Hey. Él sabe vender, es decir, sabe ponerle el precio a su propiedad, sabe interesar a los interesados, sabe finiquitar la operación, que es un arte complicado. Finiquitar una operación de venta no es fácil. Hey lo está haciendo desde hace alrededor de 20 años. Él empezó de joven en este negocio y sigue en eso, y le gusta mucho, y lo hace bien. Y si usted quiere arrendar bien, póngase también en manos de Hey para que no vaya a ser defraudado por un mal arrendatario.
Y si usted arrienda muchas propiedades, o sea, es un rentista, pero ya está hasta aquí con los temas y con los problemas que generan los arrendatarios, póngase en manos de Hey. Lo mejor. Ahí están los datos, ahí está el teléfono, ahí está la dirección mail. ¿Quién más espera, hombre, por Dios? Que lo lleve de la mano. Y tampoco los voy a llevar de la mano donde Salinas y Ojeda, el buffet que se dedica a asuntos civiles solamente. La especialización es el padre del éxito. La madre es la perseverancia y la acumulación de conocimiento. Salinas y Ojeda se dedican y se especializan en casos civiles, por ejemplo, temas de familia. No se meten en asuntos penales, no se meten en asuntos laborales, solamente en asuntos civiles, llevan tiempo en esto, son expertos en esto, tienen una muy elevada tasa de éxitos. Esos son los abogados que a usted le conviene. Si usted tiene un problema que lo van a llevar a la corte por un divorcio, por una herencia, por un contrato, temas civiles, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Ahí están los datos. Bueno, como era de esperarse, el señor Soto, diputado de C, que ha estado muy hablantín, por Dios, se ha subido a todos los estrados, se ha subido a todos los paraninfos, se ha subido a todos los púlpitos. Entonces, que es un diputado de C, pero más cargado a la izquierda imposible. El hombre presidía la Comisión del Trabajo. Su partido lo defraudó, los dirigentes de su partido. Siempre se supone que los malos son los dirigentes. Le dieron el pase a la reforma laboral que plantea el gobierno para que se discuta en la sala, como tiene que ser, ¿no? Si no estaba el gobierno pidiendo nada al otro mundo, estaba pidiendo que los señores diputados y luego los senadores y los que sean hagan su trabajo nada más, si para eso se les pagamos bastante bien. Entonces él hizo un escándalo y entonces finalmente el presidente del Partido Demócrata Cristiano, el señor Asensio, lo sacó del cargo de presidente de la comisión, nombró a otra persona, al señor Silver, y entonces ahora de hablantín Soto devino en mártir de la democracia partidaria. Y le está pidiendo al partido que revierta su decisión, todo por él, ¿eh? Que revierta su decisión, porque es poco democrático. Y por supuesto, ¿quién le aviva la cueca? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Y él dice que también lo apoyan las bases. Bueno, pero eso cuesta. Cualquiera puede decir que me apoyan las bases. Hizo una encuesta al señor Soto, así recorrió todo el país, preguntándole a todos los demócratas cristianos, o por lo menos hizo un muestreo importante para saber que lo apoyan las bases, o simplemente cree que lo apoyan las bases porque lo llamaron 10 gallos por teléfono. Por supuesto que debe tener gente que lo apoya. Esto me recuerda, la gente se hace unas ilusiones con esto de los apoyos por teléfono. Había un candidato a rector de la Universidad de Chile en los años 60, un tipo que no tenía ni una posibilidad de salir elegido. Era representante de una agrupación política muy extrema en ese momento. Creo que eran los espartaquistas, o sea, un ala extrema de los extremistas. Pero un día organizó una once en su casa para los partidarios y se llenó la casa, por supuesto, uno llena una casa con 20 personas y estaba convencido que iba a ganar. Bueno, aquí el señor Soto recibió a lo mejor 10 telefonazos y está convencido que lo apoyan las bases. Fuera de esto, predicó. El mártir sacó la voz y dijo que Asensio estaría cometiendo un error político tremendo, hombre, por Dios. No especificó en qué consiste el error político tremendo. O sea, si acaso el error político tremendo consiste simplemente en sacar a una persona de una comisión para poner otra, yo creo que se está valorando en exceso el señor Soto. No es tan grande su persona y tan importante como para que sacarlo o no sacarlo de un puesto sea un error tremendo. Tanta vanidad, Soto. Sí, yo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que lo adulan desde el Partido Comunista, lo adulan del Frente Amplio, porque usted es un compañero de ruta de ellos. Usted es lo que llaman el tonto útil. Y lo que siempre ocurre es que los que son ensalzados en esa posición se ponen más papistas que el Papa. Se van entusiasmando, se van envalentonando. Así es que
Ahí lo tenemos. Y la gente que lo apoya, estos vitoriadores que están ahí, avivando la cueca de Sotoyayay, dicen cosas como que es importante, refiriéndose a la democracia cristiana, mantener la palabra. ¿La palabra de qué? La palabra de la ADC con la del resto de la oposición de seguir disparándole torpedo al gobierno. Imagino que ese es el acuerdo, básicamente, con otro nombre, claro. No hablan de torpedos ellos. Todo lo que proponga el gobierno tiene que ser torpedeado. Ese es el acuerdo, con el nombre que quieran ponerle. No se trata aquí de un acuerdo para salvar a la nación, para promover las mejores cosas. No, se trata de torpedear al gobierno. Y de repente en la ADC dijeron, no, examinemos los programas, los proyectos de acuerdo a su mérito y examinémoslos donde corresponde, en el piso, en la sala. Ahí están. Ahí para eso nos pagan hartos palos. Hartos palos. Y antes de continuar con esto, les quiero recordar, estimados amigos, que si usted es un empresario y ya se pegó el alcachofazo, que su administración contable y de auditoría anda como las tristes, y que toda la vida está arrastrando esa bolsa de piedra, es el momento de cambiar esa administración. Póngase en manos de Controller SPA, auditores de primer nivel que estuvieron trabajando 20 años en empresas internacionales de gran calado, que tienen el mejor software contable, adaptado por supuesto a las legislaciones y a las condiciones de Chile, pero más que nada tienen una experiencia enorme. Lo primero que ellos hacen cuando se ponen en contacto con usted es echarle una mirada sin ningún costo a cómo funciona una evaluación general, llamémosla así, su empresa en términos administrativos, y ya le van a dar algunos consejos. Ellos están disponibles para empresas grandes, pequeñas, medianas, de todos los calibres, incluso para emprendedores, gente que está empezando. Hay planes para cada uno de ellos. La atención es personalizada como boutique y le va a cambiar la vida en su empresa. Hágame caso, estimados amigos. Controller SPA. Esto me lo trajeron de Jerusalén, esta pieza de ajedrez. Bonita, ¿eh? Si usted quiere comprar joyas, que es el mejor regalo que yo puedo imaginar, cómprelas en bowmed.com. Entre ahora mismo a mirarlas. Primero, son las más hermosas del mercado, porque han sido diseñadas, y el diseño fundamental para diferenciar una joya de otra, han sido diseñadas por orfebres de nivel superior, europeos, artistas en lo suyo. Ahí tiene una cosa, una muy buena razón y sería suficiente, pero hay otra más. 30% de descuento, estimadas amigas y amigos, en bowmed.com. Así que entre ahora mismo a bowmed.com, eche una mirada. Hay joyas de todos los tipos, en oro, en plata, en piedras preciosas, platería italiana, mexicana, de todo. bowmed.com. Y lo último que les voy a recordar antes de volver aquí a los temas que tengo es, estoy haciendo ejercicio con esto de levantar este tanque todas las veces, Lavo Club, una empresa formada por chilenos, por ingenieros chilenos, químicos chilenos, que produjeron un detergente para la ropa de calidad superior. No le cuesta más que los importados y lava tan bien o mejor. Y que se entrega en la primera compra de esta manera, en este tanque de 10 litros que le sirve para un montón de lavado y que usted no necesita reponer. De ahí en adelante, desde la primera compra, usted, aquí se va sacando, ¿no? Si toco el botón va a salir, así que no lo voy a tocar. Cuando se le termina o se le está terminando, usted llama a Lavo Club y le rellenan el tanque. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que usted no se tiene que estar acordando en la lista de compra de traer los famosos detergentes y pegarse al alcachofazo que no le queda detergente el día que ya tenía todo listo para lavar. Segundo, usted le hace un bien al medio ambiente. Se ahorran cientos de envases de plástico de otros tantos productos comprados en el supermercado. Usted tiene este envase para siempre en su casa. Le ahorra al medio ambiente muchos envases de plástico. Las cosas empiezan así. Uno ya no usa bolsas de plástico en la panadería, no usa bolsas de plástico en los supermercados, no usa envases de plástico para los detergentes, y así poco a poco se va generando un momentum que va a terminar por ir achicando esta industria de plástico que está por todos lados, como corresponde que ocurra, o por lo menos que se minimice.
Así que usted colabora con eso, con Lavo Club. Y además es mucho más cómodo para usted. Así que no hay por dónde perderse, puros beneficios. Win-win, como dicen. Y el caso de Soto, si me permiten retornar a este personaje, yo lo he visto, como soy un hombre mayor, muchísimas veces, a todo nivel, ¿eh? No solo en la política nacional, sino que lo he visto, digamos, en la política microscópica de las universidades, de los colegios. El tipo que se siente macanudo porque lo están ensalzando, de donde él no esperaba eso. Eso es lo que en Chile no llamamos avivarle la cueca a alguien. Le está avivando la cueca al Frente Amplio, le está avivando la cueca a los socialistas, le están avivando la cueca, por supuesto, al Partido Comunista. Carol Cariola, una de las luminarias de nuestra política, salió también a agregar un discurso sobre esta cosa espantosa que estaban sacando de la presidencia de la Comisión del Trabajo a Soto. ¿Cómo es posible? Así que Soto tiene que estar encandilado por el apoyo de estas luminarias de la política. Y encandilado. Vamos a ver en qué termina este asunto. Esta desesperación de la oposición por estrechar fila para votar juntos, porque lo único que tienen no son ideas, no son nada, son números, el número de votos que tienen en el Congreso. Entonces, para ellos es esencial mantener estos acuerdos, que una y otra vez se tropiezan con la realidad, con las necesidades del país, que por lo menos a algunos parlamentarios de algún sector o de otro los obligan por una cuestión de decencia y honestidad intelectual a votar de otra manera o a ver de otra forma el proyecto, por lo menos no rechazarlo de buena a primera, con esta artimaña de que en la comisión X, Y o Z se niega que se discuta. Así que para ellos es esencial, pero para el país no. Para nosotros, los simples ciudadanos que queremos que las cosas vayan saliendo adelante, que empiecen a reformarse todas las instituciones que hay que reformar, pero en forma inteligente, una por una, y bien hecho, sin simplemente subirse a un cajón a disparatar como un necio. Para estos ciudadanos, como usted, como yo, tenemos que esperar a ver quién gana, si las fuerzas del bien o las fuerzas del mal, si los amigos de torpedearlo todo o aquellos que se van sumando poco a poco al sentido común. Y no digo que el sentido común equivalga a lo que propone el gobierno, ni mucho menos. Me refiero al sentido común de siquiera analizar las cosas de acuerdo a su mérito y solo después llegar a una conclusión. Eso es lo que tienen que hacer todos, los de derecha, los de izquierda, los de centro. Primero que nada, pensar que son representantes de una nación, que están a cargo del futuro del país, que tienen al menos un coeficiente intelectual de personas normales, y hacer el máximo de esfuerzo por estudiar bien las cosas, y si hay que refutarlas con buenas razones, y no meramente con artificios administrativos derivados de una decisión, de una votación masiva, irreflexiva y mala leche en una comisión. Soto, tenga cuidado con quienes lo aplauden tanto, porque son los mismos que el día de mañana, cuando ya no les sirva, lo van a empujar de la tarima donde lo pusieron ahora. Y muchas gracias a los que se han últimamente inscrito en Patreon. Recuerden que los que están en Patreon van a tener acceso no solamente a mi cariño y a mi agradecimiento, sino que a los cursos. No voy a llamar los cursos para que no me empiecen a pelear por eso. A las exposiciones que haremos sobre distintas materias, historia de Roma, la cultura griega. Alguien me decía que por favor explicara algunas cosas sobre física. No voy a meterme en esas materias porque no estoy en condición, en capacidad de hacerlo. Sería ridículo simplemente. Voy a tratar los temas que más o menos conozco. Y eso sería todo. Nos vemos el jueves.